Amén. Bueno, dice este versículo 1 que Juan 2:1 que al tercer día se celebra esta boda de Caná de Galilea. Jesús está ahí y hay una fiesta. Diga conmigo, hay una fiesta. Hay cosas que nosotros debemos de saber que se deben de incluir en algunas situaciones. Por ejemplo, en una boda. Si alguien va al registro civil, a la corte, firman papeles y se casan, eso es una boda. Amén. Eso es una boda. Faltó la fiesta, faltó el regocijo, faltó la celebración, pero es una boda. Pero creo que se necesita la fiesta, se necesita el vino. El evangelio son tres facetas muy importantes y que nosotros no podemos ignorar cada una de ellas y saber que cada una de ellas son importantes, son necesarias. Cuando usted mira los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted encuentra ahí la proclamación del evangelio. Es la proclamación. El Señor Jesús vino a proclamar, se proclamó el evangelio. Cuando usted mira el libro de los Hechos, usted mira la manifestación del evangelio. No solamente la proclamación del evangelio, sino la manifestación, las obras de poder del evangelio. Y cuando usted mira las cartas paulinas o las epístolas, usted mira la explicación del evangelio. Entonces tenemos tres cosas, que es la proclamación del evangelio, que es la manifestación del evangelio y que es la explicación del evangelio. Pablo explica, porque esto es un asunto legal. Amén. Es un asunto legal. Algunos se enfocan solamente en la proclamación y se olvidan de lo demás. Simplemente predicar a Cristo y eso se debe de hacer. Pero se olvidan de la manifestación y debe de haber una manifestación, un poder en medio del pueblo, un poder de Dios en medio de su iglesia. Pero no solamente el poder, porque algunos se enfocan solamente en el poder. Lo que queremos es ver poder, lo que queremos es ver manifestaciones. Lo que queremos ver es esa manifestación del evangelio. Y se olvidan de la explicación. Alguien dijo que los evangelios es una fotografía del evangelio. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es una fotografía. Miras a la persona. En una fotografía tú miras a la persona. Pero las epístolas son la radiografía del evangelio. Porque en las epístolas tú miras los detalles, tú miras los huesos, tú miras las cosas, está la explicación. ¿Por qué el brazo se mueve así? Vas a una radiografía y te das cuenta que hay una coyuntura aquí y que hay un hueso que embona adentro y que es el que hace eso. Las epístolas son la explicación, el por qué. El por qué. Alguien dijo que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es lo que el hombre vio en la tierra. ¿Cómo? Lo que el hombre vio. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo fue crucificado Cristo? ¿Qué pasó con Jesús? Pero las epístolas es lo que Dios vio. Diga conmigo, lo que Dios vio. Y entonces Dios vio gloria. Dios vio bendición. Dios vio lo que se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Y por eso, como les decía el día viernes, hay cosas que ya fueron hechas, que ya hemos sido liberados de la maldición de la ley, que ya nos han capacitado para participar de la herencia de los santos en luz, que ya fuimos librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, y ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que realmente las epístolas son una radiografía del evangelio. Mira los detalles, miras el por qué y para qué. Pero, repito, hay proclamación, hay manifestación y hay explicación, y no me puedo olvidar de cada una de esas cosas. Ahora, una boda. Una boda. La boda debe de tener vino, debe de tener manifestación, debe de tener ese gozo, esa fortaleza. Debe de manifestarse el gozo que nosotros podemos manifestar a través de nuestras vidas.
El gozo debe ser por fe, porque nosotros caminamos por fe y fuimos traídos por fe y para fe. Pero el gozo también debe de manifestarse, también debe de estar ese aceite y ese vino en nuestra vida. Dice que Jesús fue invitado. Lo primero para que haya vino en nuestra vida es de que Jesús debe de ser el invitado de honor, debe ser el que debe tomar el control de nuestra vida. Amén. Jesús fue invitado. Versículo 3, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Lo segundo es que alguien se tiene que dar cuenta cuando no hay vino. Diga conmigo, darse cuenta. Lo peor que podemos hacer es no darnos cuenta. No darme cuenta de la situación en que estoy. Por eso a veces es bueno hacerse un chequeo médico, mi hermano. Porque lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta de algo. No darnos cuenta de algo que puede ser muy sencillo. De algo que se puede arreglar muy fácil. Simplemente no me doy cuenta. ¿Y cuántas personas han llegado a situaciones extremas en su salud porque no se dieron cuenta de la situación en que estaban, o en su situación económica, o en su situación legal? Darnos cuenta nos ayuda a que tomemos el camino correcto. El apóstol Otto cuenta la historia de aquel que llegó al avión, agarró su asiento y después llegó otro que tenía el mismo asiento. El mismo número de asiento, la misma letra de asiento, y dice: ese asiento es mío, señor. No, es el mío, dijo. Y entonces llamaron a la azafata o al servidor ahí y le dijeron: mire, nosotros tenemos el mismo asiento los dos. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces la azafata vio los tickets y dijo: sí, ese es el mismo asiento. Solamente que este ticket es para otro lugar, dijo. Este avión en el que usted va, este no va donde usted va. Y ignorar la situación en que estoy. Ignorar dónde estoy. Me puede llevar a otro lugar. Y entonces lo primero que tenían que darse cuenta, o que tenía que haber alguien, cómo estaba la situación, es que alguien se diera cuenta y pudiera decirle a los demás. Le dijo al Señor Jesús: no tienen vino. ¿Cuál es tu situación? Mire, gracias a Dios, cuando Dios nos habla y nos enseña cuál es nuestra situación. Es decir, que a alguien le puede estar yendo mal en la vida. Y va tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, y decir: yo estoy bien. Y qué feo, ¿no? Yo estoy bien. Pero si viene una palabra de Dios y me dice: arregla esto, arregla esta situación. Puede ser que yo culturalmente esté pensando que es correcto lo que estoy haciendo. El día viernes les decía que, por ejemplo, pegarle a la mujer, cuando la mujer no se puede defender, mi hermano, es como pegarle a un niño de 5 años. Es una injusticia. Y decir: no, es que en mi casa sí me enseñaron. Bueno, tu casa, pues. Pero el reino de Dios no es así. Y creer que estoy bien, creer que estoy en lo correcto. Y entonces María, dijo el apóstol: las mujeres están metidas en todo, no sé por qué. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta que no había vino? Si ni el maestresala, encargado del banquete, sabía. ¿Se imagina el encargado de que haya comida y que haya vino? Él no sabía que faltaba vino. Pero como las mujeres son muy especiales, mi hermano, se dan cuenta de todo. A veces nos encontramos con personas que uno dice: ¿y esta hermana cómo se da cuenta de tanta cosa? Esta sabe de todo. Lo que pasó, por qué pasó y cómo lo van a arreglar. Y uno dice: ¿y cómo sabe? Pues ¿a dónde se mete? Pero María se dio cuenta de que no había vino. Darse cuenta es importante. El vino es el gozo. Diga conmigo: el vino es el gozo. Es, por ejemplo, los de la alabanza pueden estar cantando, dirigiendo la alabanza, tocando, y toque, cante y cante, y no se dan cuenta de que no hay vino. No darse cuenta que no hay vino. Y uno dice: alguien se tiene que dar cuenta. Porque nosotros somos salvos, ¿cómo dicen amén? Amén. Y Dios está con nosotros. Y es un asunto legal. Pero alguien se tiene que dar cuenta si no hay vino. Y María se dio cuenta.
El que se da cuenta debe de hacer saber a los demás, oye, aquí está faltando algo. Porque qué bonita la fiesta, solamente que no hay vino. Y el vino, mi hermano, el vino levanta el corazón. Porque en lo natural, los que fuimos borrachos sabemos que ya con una entre pecho y espalda, uno es valiente, uno es enamorado, uno es carismático. Empieza uno a platicar, le salen las palabras solas, hermano. Antes de eso uno es tímido, callado, retraído, temeroso, vergonzoso. Pero ya después de 2 o 3 empieza uno, hermano. Hace unos amigos con todo el mundo. Pero si eso aplica en lo literal, en lo físico, ¿cuánto más en Dios? Es decir, que sin el vino de Dios puedo ser también retraído, tímido, vergonzoso. Pero cuando ya estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos del vino de Dios, nos volvemos, hermano, activos. Es decir, que en la alabanza empezamos a correr, a danzar, a decir gloria a Dios. A mí me gustaba gritar, fíjese, cuando yo estaba borracho. Me gustaba gritar. Me gustaba que se oyera que estaba yo ahí metido, pues. Pero cuando tomo del vino de Dios, también me gusta gritar. También me gusta decir gloria a Dios. También me gusta decir Cristo vive. Cristo está vivo porque hay vino. Por eso, repito, necesitamos el vino, pero primeramente necesitamos que esté el Señor Jesús ahí. Pero también necesitamos que alguien se dé cuenta que falta vino. Alguien debe estar al pendiente. Aquí falta vino, aquí falta algo. Y dice el versículo 3 que ella le dice, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, la falta de vino nos debe de llevar a una intercesión. Diga conmigo, intercesión. Ella empezó a interceder. La intercesión, Señor, se necesita vino en esta casa. Hay una boda. Y ellos van a estar casados, haya vino o no haya vino. Pero necesitamos que haya el vino del Espíritu para que realmente haya una celebración. Realmente haya una celebración. Mire, nosotros necesitamos cosas que van a completar lo que ya tenemos. Es decir, si hablamos del culto a Dios, tenemos músicos y buenos músicos. Tenemos quien cante y buenos cantantes. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero falta algo, o puede faltar algo, y es el vino de la presencia del Señor. Como dijo el apóstol Otto, dijo, yo tenía todo para ser cantante, dijo. Todo, tenía todo. Lo único que me faltó fue la voz, dijo. Fue lo único. Lo más importante, ¿no? Ya tenía el traje, ya tenía la maleta, ya tenía el porte, ya tenía todo. Lo único que le faltó fue la voz. Y por esa razón no pudo irse de cantante. Podemos tener todo. Podemos tener gente. Mire, gracias a Dios, aquí estamos. Y a mí me da gusto que la iglesia se llene. A mí me da gusto. Tenemos gente, tenemos la iglesia llena, tenemos buenos músicos, tenemos buenos cantantes, tenemos todo. Lo único que nos falta, la presencia de Dios. Lo único que nos faltaría, la presencia de Dios. Y entonces alguien se tiene que dar cuenta que no hay vino. Para poder interceder, para poder decir, Señor, necesitamos vino, porque para una celebración sin vino no es celebración. Y entonces dice el versículo 5 que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Ya son instrucciones, diga conmigo, instrucciones. Por eso me agrada lo de Dios. Porque cuando Dios nos habla, por eso no me puedo cerrar, sino que debo de ir a las instrucciones. ¿Cuál es la instrucción del Señor? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cualquier cosa que nos falte, puede faltar la palabra. Y me tengo que dar cuenta. Porque si yo predico y predico y predico y nunca me doy cuenta que falta la palabra, entonces estoy en un problema.
Porque yo predico y expongo, pero yo me doy cuenta lo que es la inspiración de Dios. Todos debemos darnos cuenta lo que es la inspiración de Dios. Yo, el predicador, cuando no fluye el Señor, nadie sale tan desanimado de ese lugar como yo. Nadie. Ya no le he dicho al Señor eso ya hace muchos años, gracias a Dios. Pero le decía, Señor, si no va a fluir, mejor mátame, Señor. Mejor mátame. ¿Qué hago yo? Subiéndome al púlpito a predicar. Y di una buena plática. Saqué versículos bíblicos. Hablé de lo escrito. Pero la inspiración, el vino de Dios, eso lo necesito. Y eso me lleva a decirle, Señor, dime qué quieres que haga. Porque yo no quiero solamente predicar y predicar y predicar, pero realmente, ¿dónde está la inspiración de Dios? La inspiración es esa gracia que fluye, hermano, y que bendice tanto al predicador como al oyente. Y entonces dice, ¿qué nos va a ti y a mí? La madre dice, hacer lo que Él os diga. Instrucciones, diga conmigo instrucciones. Cualquier cosa que no mires en tu vida, pídele instrucciones a Dios. El vino se puede acabar hasta en el matrimonio. En el matrimonio. Ya solamente vivimos por costumbre, dijo la canción. La costumbre. El hombre no puede vivir sin mujer y la mujer no puede vivir sin marido. Pero ya no está ese vino, ya no puede estar ese gozo, esa alegría. Y a nosotros más de alguna vez se nos ha acabado ese vino, pues. Cuando ya es costumbre. Cuando ya viajamos de un punto A a un punto B, por ejemplo, de aquí a Massachusetts, de aquí a Decatur, y todo el camino con la esposa, callados. Ni una palabra, ni media palabra sale de nuestra boca. Ya simplemente vivimos por vivir solamente. Seguimos casados por seguir casados simplemente. Se acabó el vino. Se acabó ese gozo. Se acabó eso de que nos hacía reír. No se me olvida una enseñanza, una predicación que dio el hermano aquel T.D. Jakes, un hombre de Dios, un morenito. A mí me impactó esa enseñanza por la manera en que lo puso. Empezó diciendo cuando conoció a su esposa. La conocí en la escuela. Salíamos juntos. La iba a ver. Salía sonriente. Yo le sonreía. Echábamos chistes. Estábamos contentos. Íbamos a comer. Regresábamos. No quería que se llegara la hora de regresarla a su casa. Nos casamos y fue una luna de miel. Vivimos glorias. Vivimos una luna de miel de bendición. Dijo, y llegaron los hijos. Y poco a poco, mi trabajo me fue absorbiendo, a ella la casa, el quehacer de la casa, los hijos, nos fuimos separando. Dijo, era una enseñanza, porque puso a la esposa en una silla y puso a otra muchacha del otro lado. Y entonces dijo, y yo extrañaba a mi esposa. Dice, y un día apareció ella, dijo. Un día apareció ella. Me sonrió, yo le sonreí solo por educación. Ella me sonrió por decencia, por educación. Yo le sonreí por decencia, por educación. Dice, pero mi alma estaba necesitada. Después de la segunda, tercera ocasión, me di cuenta que como que algo despertó dentro de mí. Dice, primero me negaba, fue una enseñanza, era una historia ficticia. Primero me negaba, pero no voy a negar que ya deseaba llegar al trabajo para verla. Ya deseaba llegar allá. La veía y mi corazón se levantaba, pero yo decía, no, estoy casado, tengo hijos, soy hombre de Dios, sirvo en la iglesia. Dice hasta que un día empecé a andar con ella. Y andaba con ella. Y entonces empecé a mirar la sonrisa, empecé a mirar cómo despertaba esa luz dentro de mi ser que yo creí que estaba muerta. Yo creí que ya no existía, que ya no podría vivir eso. Y todo muy bonita la enseñanza, a todos los tenía con la boca abierta. Pero me llamó la atención lo que dijo al último. Dice, yo ando con ella
porque estoy enamorado de ella. Porque ella me recuerda a ella. Cuando la conocí, cuando íbamos a la escuela, cuando me sonreía, cuando elevaba mi corazón, cuando elevaba mi espíritu. Dice, pero eso me llamó la atención. Yo ando con ella porque estoy enamorado de ella. Dije, wow. Se acaba el vino. Amén. Se acaba el vino. Nos absorbe el trabajo. Nos absorben los hijos. Nos absorben las ocupaciones. Ya no hay tiempo para alimentar ese vino y ese gozo que debe haber en los matrimonios. Por eso repito, a veces manejamos una hora callados. No hay ánimo. Ya cuando no hay de qué hablar, mi hermano, es que la cosa está grave. Ya cuando no hay de qué hablar, de qué platicar, la cosa está grave. Porque se ha perdido esa amistad, se ha perdido ese vino, ese aceite. Ahora, dice ahí que hay instrucciones, hagan todo lo que Él os diga. Y entonces dice, había allí 6 tinajas, versículo 6. Había allí 6 tinajas. No sé cuántos serán los de la alabanza, ¿serán 6? No. Son más, yo creo, ¿verdad? 6 tinajas de piedra. Primeramente son de piedra. Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. El Señor tiene el poder para hacer un milagro. Tiene el poder para dar de su aceite, tiene el poder para dar de su vino. Y las tinajas deben de estar ahí. Lo primero es que las tinajas pueden estar llenas de otra cosa. Pueden estar llenas no de Dios, sino llenas de las cosas del mundo. Y qué feo es tener tinajas en la iglesia, tanto en la alabanza como ahí abajo, vacías de Dios. Llenas, hermano, de las cosas del mundo. Les gustan las cosas del mundo. Ustedes no, estoy hablando de otras tinajas. Se deleitan con las cosas del mundo. Yo hubo un tiempo que ya no quería subirme un carro ajeno porque me subía, sobre todo de los jóvenes, y cargaban una estación mundana en su radio. O sea, al prender el carro, y esto es lo que escucha este amigo, este brother. Porque se llenan de cosas mundanas, son tinajas que se llenan de cosas mundanas. Y que no tienen cuidado de lo que miran y que no tienen cuidado de lo que oyen. Que no reconocen que son y que somos hijos de Dios. Y que debemos de estar llenos de Dios. Mire, yo creo en las diversiones, creo que hay diversiones que el alma necesita en la tierra. Pero hay cosas que realmente matan lo que nosotros tenemos en el corazón dentro de nosotros. Cosas del mundo. Y si nosotros fuéramos un poquito vivos en cuanto al Espíritu Santo, la luz roja que pone dentro de nosotros, puede ser hasta algo que vas a comprar y que Dios sabe que ese algo te va a robar la vida de Dios. Te va a robar el tiempo. Te va a quitar el tiempo de comunión con Dios, te va a quitar el tiempo de leer la palabra, te va a quitar el tiempo de que estés hablando con Dios. Por eso todos debemos de tener comunión, sobre todo en el matrimonio, pero también necesitamos tener comunión con Dios. Un tiempo solos con Dios. Y cuando digo solos, no solamente encerrarnos en un cuarto. Me llamó la atención algo que escuché y dije, ese soy yo, ese soy yo. Porque a un hombre que ya no vive, un hombre de Dios, creo que tiene registrados 26 resurrecciones literales de muertos físicos que murieron y que el Señor lo usó para resucitar. Creo que 26 personas documentadas que Dios lo usó para resucitar a esas personas. Un hombre que tuvo un ministerio muy grande. Pero un día le preguntaron y le dijeron hermano, se llama Smith Wigglesworth. Le dijeron, hermano, miraron su tremendo ministerio, tan grande. ¿Cuánto tiempo ora usted al día? Le preguntaron. ¿Cuánto tiempo ora usted al día? Y dijo él, casi nunca oro más de 15 minutos, pero nunca paso más de 15 minutos sin orar.
Yo entendí. Porque no exactamente tienes que encerrarte en un cuarto oscuro a orar. Amén, eso es bueno. Yo vengo aquí a la iglesia, me postro, estoy solo, gracias a Dios, orando con Dios. Pero me paso hablando con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. En el carro, en mi casa, cuando estoy haciendo algún trabajo. Y hasta cuando estoy a veces en un restaurante comiendo, yo estoy hablando con Dios. Por eso me llamó la atención la respuesta de él. Dijo, muy rara vez oro más de 15 minutos, pero sería muy raro que yo pasara más de 15 minutos sin orar durante el día. Nosotros debemos de llenarnos. Pero aquí hay unas tinajas, que estas tinajas necesitan ser las portadoras del vino. Diga conmigo, portadoras del vino. Es decir, que necesitamos llevar el gozo. Mire, si alguien llega a evangelizarme a mi casa y trae cara de limón agrio, puede ser testigo, puede ser sabatista, puede ser mormón, y yo le miro cara de agrio, de limón agrio, lo primero que le voy a decir, ¿tú quieres que me convierta para que sea como tú? ¿Tú quieres que me convierta a lo que tú me traes para que yo sea como tú? ¿Para que tenga esa cara yo también? No. Nosotros debemos de ser tinajas que somos portadores del gozo, portadores de la bendición, portadores de tener una expresión positiva y creemos que Dios está en todo lugar y está con nosotros. Pero debe de haber gozo en el corazón. Y entonces hay tinajas, repito, que pueden estar llenas de otra cosa. Hay que mirar de qué nos llenamos, porque Dios va a hacer un milagro de eso que nos llenemos. Dice ahí el versículo 8, que entonces, versículo 7, que Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Llenarlas de agua obviamente tiene que ver con las cosas de Dios. Diga conmigo, las cosas de Dios. Cuando tú escuchas alabanzas en tu casa, cuando tú escuchas palabra de Dios en tu casa, cuando la palabra de Dios es tu deleite. Mire, gracias a Dios que podemos esforzarnos por estar en un lugar donde podemos llenarnos. Esta ida a California, los que vayan a ir, obviamente es un esfuerzo, es un disfrute, pero es un esfuerzo. Es cansado y es un gasto económico. Pero Señor, yo quiero llenarme, Señor. Yo quiero estar en un lugar donde puedo llenarme, donde puedo comer, donde puedo beber. Debo de tener esa agua dentro de mí. El agua es la palabra. El agua es la alabanza. El agua es el tiempo que puedo tener de compañerismo con Dios. Cosas que Dios va a usar. Agua. Algo que no esté contaminado. Diga conmigo, sin contaminación. Porque hay cosas contaminadas, mi hermano. Las películas, la mayoría de ellas están contaminadas. Están tratando de meter el pecado y que el pecado se mire como normal en la tierra. Y yo tengo que cerrar la puerta y decir, no, esto no es de acuerdo a Dios. La música mundana. Alguien dirá, bueno, es que hay música sana. Sí, solamente hay dos clases de música, nada más, mi hermano. La de Dios y la del diablo, nada más. Y el que inventó o el que creó la música es Dios. Pero el diablo la distorsionó para meter su espíritu ahí. Y entonces tenemos, si nos llenamos de cosas del mundo, tenemos reacciones mundanas. Tenemos pasiones mundanas. Miramos las cosas a la manera del mundo porque nos exponemos a las cosas del mundo. Pero si nos llenamos del agua de Dios, yo quiero estar con lo de Dios. Quiero estar con lo del Señor en mi vida. Llenar de agua las tinajas. Ellos tuvieron que llenar esas tinajas. Dijo el apóstol, la ve, hay unos jarritos chiquitos, otros flaquitos, otros son garrafones, hermano, pero... Y algunos cuantos tinacos allá afuera. Pero todos necesitamos ser llenos. Tener lo de Dios dentro de nosotros, porque Dios va a usar lo que tenemos de Él dentro de nosotros. Eso es lo que va a usar. Es decir, que Dios me va a hablar y me va a dar revelación de la palabra, pero yo necesito leer la palabra, porque esa es la que Dios va a usar para darme revelación a mí. Eso es lo que va a usar para que me haga sensible a las cosas de Dios. Repito, una fiesta sin vino
No es fiesta, mi hermano. Yo estuve en el mundo donde me invitaban a fiestas, por ejemplo, cumpleaños de niños. Había piñata, había comida, había colación, pero no había vino. Yo me levantaba y me iba. Esta cosa no sirve. Esto no es fiesta. Ahí se quedaba mi esposa con los niños ahí. Yo me iba. Este no es ambiente para mí. Yo necesitaba algo que cambiara el asunto. Y en las cosas de Dios igual. En las cosas de Dios venimos a la iglesia o vinimos a la iglesia. Pero necesitamos realmente que el vino de Dios esté dentro de nuestra vida. Y que podamos ser portadores del vino de Dios. El vino de Dios es algo que no podemos fingir. Y que se nota cuando lo fingimos. Pero cuando verdaderamente está en nuestro corazón. Cuando verdaderamente fluye de nuestra vida. Por eso repito, llenémonos de Dios. Diga conmigo, llenarnos de Dios. Llenaron de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde, cuando no les cupiera otra cosa. Un día el apóstol dio una serie de enseñanzas acerca de llenuras, llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de amor, llenos de compasión. Son llenuras que si lo llenamos hasta el borde no va a haber lugar para otra cosa. Pero cuando no están llenas, hay lugar para otras cosas. Hay lugares para discordias, hay lugares para problemas, hay lugares para altercados, hay lugares, hermano, para cosas carnales. Pero cuando nos llenamos de Dios, Señor, lo que yo tenga de ti en mi vida, eso es lo que tú vas a usar. Recuerde que Dios lo que recibe es lo que Él mismo da, lo que Él mismo pone en nuestra vida. Eso es lo que recibe Él. Porque no viene de la carne, sino que viene de nuestro espíritu. Dice el versículo 8 que entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces los que trabajan y están dándose cuenta de que no hay vino y empiezan a hacer cosas para que haya vino, diga conmigo, para que haya vino. Hay que preguntarle al Señor, ¿qué puedo hacer para que haya vino, Señor? Porque repito, podemos tener todo. Y a mí me da gusto, mi hermano. Primeramente que haya pueblo. Me da gusto eso, porque sin pueblo me voy a mi casa. Me da gusto. Me da gusto que haya músicos, que haya cantores, me da gusto. Pero lo que no quiero que falte es el vino de Dios. Que la manifestación, que podamos beber. Ahora en Esther, vaya conmigo a Esther. Porque en Esther Asuero hace una fiesta. Dice el libro de Esther, el capítulo 1. Dice que Asuero es un banquete para los oficiales. Diga conmigo, para los oficiales. Dice el versículo 3. En el año 3 de su reinado ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores. Estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Ese banquete fue para los oficiales. Otra vez diga conmigo, para los oficiales. O sea, los primeros que tienen que llenarse somos los que ministramos. Somos los primeros. Por eso no se trata solamente de cantar, mi hermano. Pastores, que a mí me gusta cantar. Qué bueno que te guste cantar. Me da gusto que te guste cantar. Me da gusto que te guste tocar. Pero tú eres el primero, nosotros somos los primeros, incluyendo por supuesto al pastor, que debemos de llenarnos de vino de Dios y de participar del banquete. Este banquete no fue para el pueblo. Este banquete fue para los príncipes, para los oficiales, para los que estaban al frente. Deberían de llenarse ellos primero. Ellos deberían demostrar que estaban llenos y que estaban satisfechos para poder dar a los demás. Y el versículo 4 dice que a ellos les muestra las riquezas de su gloria. Los que deben de saber y conocer las riquezas de la gloria de Dios son los oficiales. El versículo
5 dice que cuando se cumplieron estos días, ahora el rey ofrece un banquete de 7 días, ahora es para todo el pueblo. Diga conmigo, para todo el pueblo. El primero es para los oficiales. Por eso, si hay oficiales que ministran aquí y no llegan a orar, mi hermano, que no llegan a orar, por ejemplo, llegan al culto corriendo de la puerta directo a su instrumento, ¿cuál es la bendición que van a dar a los demás? Necesitamos orar, necesitamos conocer a Dios, necesitamos ser portadores del vino de Dios. El primer banquete es para los oficiales. El segundo banquete es para el pueblo, es para todos. Dice el versículo 5, que ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa. El pueblo tenía que estar ahí, diga conmigo, estar ahí. O sea, el que dice, aquí pastor, yo por internet lo miro, bueno, que te alcance algo, mi hermano. Pero Dios quiere que se llenen los que están aquí, mi hermano. Los que están en la fortaleza de Azusa. Ahí, que se llenen del Espíritu de Dios. Y dice el versículo 6, que había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura. Y estaba el arreglo para el banquete, en este caso para el culto. Dice que había plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Ahora el versículo 7, las bebidas se servían en vasijas de oro. Diga conmigo, en vasijas de oro. O sea, Dios quiere que nosotros seamos portadores con gloria de esa presencia y esa gloria de Dios. En vasijas de oro de diferentes formas. Dice, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Es decir, que Dios tiene vino para todos nosotros. ¿Cuántos queremos gozo en nuestro corazón? Pero el gozo debe de ser para Dios. El gozo de nuestra vida es para Dios, para servirte a ti, Señor. Mire, yo cuando miro problemas en la iglesia de cualquier índole, digo, Señor, necesitamos tu gloria. Necesitamos tu presencia. Porque yo he mirado, a través de los años he mirado que, por ejemplo, uno que se sienta acá está peleado con el que se sienta acá. Nos cae la gloria de Dios, la presencia de Dios, y el que está acá se levanta, va a buscar al otro y están abrazados, llorando, llenos de mocos, sí debería decir yo, pero... Y no necesitaron ministración, no necesitaron que los lleváramos al cuartito y que se pusieran al tú por tú y uno de refer en medio tratando de calmarlos. No, simplemente cayó la presencia de Dios, tocó su corazón, reconocieron su falta, fueron a pedirse perdón y están abrazados y salen contentos. Necesitamos eso. No puede ser que los problemas se incrementan entre nosotros. Que haya problemas con las panderistas, problemas con el grupo de alabanza, problemas con los sugieres, problemas con los de los niños y todos peleándose contra todo el mundo. Padre, necesito tu gloria. Y yo entro al culto y miro la alabanza que está cantando y miro al pueblo y digo, Señor, necesitamos tu gloria, necesitamos tu presencia. No necesitamos solamente estar cante y cante y cante y cante, necesitamos la gloria de Dios en medio nuestro. Amén. Yo necesito esa ayuda. Dice el versículo 7 que las bebidas se servían en vasijas de oro. Dice, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Versículo 8. Y se bebía, aquí está el punto, se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey se había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Cada persona decide. Yo quiero beber. Yo quiero vino del rey. Porque repito, el evangelio, mire, los evangelios hacen la proclamación del evangelio. Qué bueno. Libro de Hechos, la manifestación del evangelio. Y las epístolas, la explicación del evangelio. Pero necesitamos las tres cosas. Necesitamos, las epístolas nos enseñan de lo que soy dueño, lo que es mío, lo que ya fue hecho. Pero no me debo quedar ahí, debo de buscar la manifestación también del evangelio. Que me hace que yo cambie mi vida, que cambie el gozo en mi corazón, que diga, Señor, gracias porque tengo el privilegio de servirte, Señor, y me da gozo en mi corazón. Y es cuando uno se está riendo solo.
Porque si una cosa tienen los borrachos es que se ríen solos. Y qué bonito es ver a alguien que se está riendo solo. Está la alabanza aquí y alguno está ahí levantando las manos y está risa y risa. Digo, ese está bebiendo. Pero si está la alabanza y el que está con la cara de limón agrio, digo, ese tiene que beber algo. Ese hay que darle un double shot. Que cambie su forma de estar en este momento. Porque mi hermano, necesitamos prepararnos para el resto de la semana. Donde hay problemas, donde te enfrentas a los viles que te mandan, al trabajo, en el trabajo, con el supervisor, que tal vez es un hijo de Dios o tal vez sea un mensajero de Satanás. Eso dice Pablo, ¿no? Dice, a causa de las revelaciones que yo he recibido, para que no me enaltezca, me fue dado un mensajero de Satanás. Y entonces cuando yo veo que alguien trae un espíritu que es un mensajero de Satanás, digo, de plano que me dieron cosas demasiado grandes a mí. Para que me asignen un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, quiere decir que me dieron cosas muy grandes a mí. Y en el trabajo puedes experimentar eso. Pero yo quiero llenarme de Dios. Y la ley con Asuero era que a nadie se le obligara. A nadie. Que cada uno bebiera conforme al deseo, o a cada persona le diera conforme al deseo de cada persona. El que dijera, yo quiero más, sírvanme más. Y la persona se mete y empieza a beber. Y cuando empieza a beber, le cambia su vida, mi hermano. ¿Sabes que si la gloria de Dios llega sobre tu vida, se van las enfermedades? Se van porque no resisten la gloria de Dios, pero también se van porque tu alma descansa. Y entonces caes a la cama, mi hermano, como niño recién nacido. Porque hay descanso en tu alma. Hay descanso. Tus pensamientos se aquietaron. Porque el vino de Dios llenó tu vida. Y entonces a cada persona se le daba según su deseo. Ahora, vuelva conmigo a Juan 2. Porque yo quiero ir terminando, no sé ni qué horas convencer. Pero dice que las tinajas deberían de ser llenas de agua, llenas de lo de Dios. Dedícale tiempo a lo de Dios, dedícale economía a lo de Dios. Dile, Señor, yo quiero estar sirviéndote. Quiero estar escuchando tus alabanzas, quiero estar escuchando tu palabra. Dice el versículo 9, que el maestresala lo probó. Y él no sabía dónde era, pero los que servían y habían sacado el agua, ellos sí lo sabían. Y el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Es decir, que Dios tiene el mejor vino para nosotros. Si tú te atreves a decirle, Señor, yo sí quiero. Repito, lo primero es darse cuenta. ¿Se imagina? Ni el maestresala sabía que no había vino. Pero María se dio cuenta. Alguien tiene que darse cuenta, mi hermano. Alguien se tiene que dar cuenta. Oye, aquí tenemos todo. Buen baterista, buen pianista, buen guitarrista, buen cantora, bien quien dirige. Lo único que nos falta es la presencia de Dios. Es lo único. Y entonces uno dice, wow, qué bueno que alguien se dé cuenta. Qué bueno que alguien se está dando cuenta, porque lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta empezamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos. María dijo, hagan lo que les dice. Bueno, primero la petición con él, no tienen vino. Vino, Señor. Vino que nos ayude, vino, Señor, que levante, que arregle los problemas, Señor. Vino, Señor, que nos dé luz de lo que tenemos que hacer. Y cuando viene la instrucción podemos empezar a hacer. Por eso debe de haber intercesores. Y los intercesores sí se dan cuenta. Ellos sabían, los que habían sacado el agua, sabían de dónde venía el agua. Y el maestresala, él dijo, el vino bueno se sirve primero, pero ahora lo sirvieron al último. Y entonces hubo un milagro de Dios. Dice el versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó, ¿qué dice? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Manifestación de la gloria de Dios.
Los evangelios es la proclamación del evangelio. Qué bendición. Las epístolas son la explicación del evangelio. Ellos explican, Pablo detalla las cosas. Ni siquiera habla de tantos milagros, Pablo. Lo que él habla del asunto legal, de lo que sucedió. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No solamente te añadieron cosas nuevas, sino que lo viejo pasó. Olvídate de eso. Pasó. Es una explicación del evangelio. Pero el libro de Hechos es la manifestación del evangelio. Para que nosotros experimentemos el evangelio. Dios quiere que experimentes el evangelio y que tu estado de ánimo cambie para bien dentro del evangelio. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Vamos a orar a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Manifestó su gloria. Lo primero es darse cuenta cuando no hay vino. Muy importante, mis hermanos. Darnos cuenta cuando no hay vino. Señor, no hay vino. Quizás diga, no ha llegado la hora, pero dinos qué hacer, Señor. Dinos qué hacer. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Dame de beber, Señor. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu espíritu. Dame de beber de tu presencia. Dame de beber de tu gloria. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Y gracias, Señor, por la bendición de estar delante de ti. Señor, te bendigo, te glorifico y te doy la gloria. Bendito eres, Señor. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? ¿Quieres decirle, yo sí quiero, Señor, vino en mi vida? Pero debemos de llenarnos de Dios, mi hermano. Necesitamos llenarnos de Él. Dame de beber de ti, Señor, de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Puedes hablar con Él y decirle, Señor, dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Una vez más, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dile a Él, dame agua viva, Señor. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber, dile al Señor. Dame de beber. Confiésalo. Que siempre haya sed en tu vida, pero Dios va a usar lo que tú tienes en tu vida. Tienes palabra, tienes cántico, te has llenado de Él. Tu vasija se ha llenado. Tu vasija se ha llenado de las cosas de Dios y se ha negado a las cosas del mundo. Se ha negado aquello que mata la vida de Dios dentro de ti. Se ha negado tu vida a lo que mata la vida de Dios dentro de tu vida. Y le has dicho, Señor, dame de ti, dame de tu palabra, dame de tu aceite, dame de tu espíritu, Señor. Sí, Señor, sí, mi Rey, sí, mi Señor. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener
mi Señor. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, Señor. Señor, Padre, aquí estamos, Señor. Si tú tienes sed, puedes decirle: dame, Señor, dame. Que esta vasija tenga vino, que esta tinaja tenga vino, Señor. Que no sea rutina venir a la iglesia, que no sea rutina cantar, que sea una realidad de tu Espíritu. Sí, Señor, quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber, quiero beber, sí, mi Señor, del agua de vida eterna. Padre, Señor, necesitamos vino. Dame de beber. Quiero beber del agua de vida eterna, Señor. Necesitamos vino, Señor, que alegra el corazón del hombre, que hace que los problemas pierdan su significado. Las contiendas pierden su significado, porque tenemos vino tuyo en nuestro corazón. Señor, te bendigo y te adoro. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Nada más, yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo, de ti, Señor, de ti. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Una vez más, yo quiero más, dilo. Yo quiero más. Tú eres una tinaja, tú eres una vasija de Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba. Sí, Señor, sí, Señor. Yo quiero más y más de Él. Sí, mi Dios. Sí, Señor, yo quiero más y más de ti, Señor. Padre, estamos necesitados de ti, de esa agua de vida eterna, Señor, que tú ofreces. Queremos llenarnos de ti, queremos llenarnos de lo de ti, y que eso que tenemos de ti y de tu reino y de tu evangelio dentro de nosotros, tú lo conviertas en vino, Señor. Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Sí, Señor, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, confiésalo, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí,
están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una vez más, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma te están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, lléname. Llénanos de ti, Señor, de tu Espíritu, de tu luz, de tu presencia. Oh, aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, mi Dios. Más de ti, más de ti, más de ti. Sí, mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Decláralo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Dios es bueno.